pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este, es decir, no pudieron parar la economía de México porque tiene una resiliencia gigantesca y porque está abierta al mundo y porque hay exportadores y porque hay empresarios fregoncísimos y porque hay gente muy trabajadora, etcétera, etcétera. Pero si dependiera de ellos, la economía estaría deshecha. Vamos a ir a este video de Claudio X González, el jefe del PRI, el PAN y el PRD, donde arremete en contra del PRI, en contra del PAN, y dice que su candidata era extraordinaria, pero que le pegó la corrupción del PRI y el PAN. Además, se avienta la puntada de decir que hoy México está muy bien gracias a los empresarios. Para él, dice que se le debe a los empresarios. Amigos y amigas, si por los empresarios fuera, ellos no hubieran dado aumentos de salario. Ellos tratarían de sacar muchas ganancias. Se le olvida al señor Claudio X González que gracias a la política económica del presidente López Obrador, hoy México está entre las 12 economías más grandes del mundo. Gracias al presidente López Obrador y a su modelo económico, hoy el peso es el más apreciado a nivel mundial frente al dólar. Gracias al modelo económico del presidente López Obrador, hoy ocupamos el segundo lugar en desempleo a nivel mundial. Y también gracias al modelo económico del presidente, hoy somos el país que más le ha rendido el salario a nivel mundial. Y además, ya lo dijimos, es el país que ocupa el segundo lugar en desempleo. Pero para el señor Claudio X González se le debe, casi pide que le demos las gracias a los empresarios. Esos empresarios que le hicieron una campaña sucia al presidente López Obrador, tachándolo de narcopresidente. Que no se nos olvide que la Coparmex fue una de las organizaciones que le tiró al presidente. Y hoy este señor dice que se lo debemos a los empresarios que hoy estemos mejor. Se le olvida que el presidente López Obrador hoy da apoyos al pueblo de México con dinero que antes se robaban los políticos neoliberales. Hoy se lo está regresando al pueblo de México en becas a los jóvenes, en apoyos a los adultos mayores, en los discapacitados, en las madres solteras, en los jóvenes construyendo el futuro y muchos apoyos más. Hoy como nunca hay obras emblemáticas sin haber conseguido un peso al extranjero. Pero el señor Claudio X González dice que todo se lo debemos a los empresarios. Ya nada más faltó que dijera que le pidamos le demos las gracias a él y a sus amigos los empresarios que hicieron una campaña sucia en contra de la Cuarta Transformación. Amigos y amigas, vamos a escuchar este video y después vamos a ir a la participación del diputado Fernández Noroña, porque ya empezaron los diálogos a la reforma judicial. Vamos a ir al video del señor Claudio. Es cierto, yo francamente consideraba muy complicado que ganáramos la presidencial, pero pensaba que nos íbamos a acercar lo suficiente para que nos legara eso una serie de contrapesos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, inclusive en los estados, en donde había contiendas. Y no fue el caso. A nuestra extraordinaria candidata le pegaron el mote de la candidata del PRIAN. Y del PRIAN venían hablando durante 5 años en el sentido de que eso significa corrupción, de que eso significa pasado, de que eso significa oligarquía, de que eso significa abuso,
etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de que nuestra candidata le entregara frescura a la coalición le entregó el discurso maniqueo, falaz, mentiroso del presidente a nuestra candidata. Y entonces millones y millones de mexicanos ya no la voltearon a ver, porque de alguna manera tenía una especie de pecado original. La elección de Estado es un robo, y si hubiera Estado de Derecho, verdadero Estado de Derecho en nuestro país, esta elección se debería de anular. Eso no hay duda. Eso no hay duda, pero las posibilidades de que eso suceda son muy reducidas. Entonces, no creo que vamos a hacer Venezuela, Nicaragua, Cuba. Comparto la reflexión de Julio en ese sentido, pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este, es decir, no pudieron parar la economía de México porque tiene una resiliencia gigantesca y porque está abierta al mundo y porque hay exportadores y porque hay empresarios fregoncísimos y porque hay gente muy trabajadora, etcétera, etcétera. Pero si dependiera de ellos, la economía estaría deshecha. Ahora sí vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña, donde nos habla sobre el dictamen para exhortar a la Cámara de Diputados a ampliar el análisis y discusión de los proyectos de reformas presentadas por el Ejecutivo Federal, especialmente la que corresponde al Poder Judicial. Amigos y amigas, vamos a escuchar al diputado. Voy a empezar mi intervención. Muchas gracias, senador presidente. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo: no van a tener nunca 2/3. Somos el poder sobre los poderes de la República, pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo, y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es: no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy, por primera vez en 200 años, una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Nos tardamos mucho. Por estos prejuicios, por estas descalificaciones, el que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma, no ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta, dije mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron. 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Casi 90% está de acuerdo en la reforma. 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa de Guanajuato. Esto es lo que no queremos más.
Esto es lo que dicen, que queremos el control de la Corte. Pues sí, la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo. 16 millones o poco más votaron por la derecha y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen: es que integró mal el expediente la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro. Termino, que se oiga bien y que se oiga lejos. La reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México, y nosotros no tenemos más camino, y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarnos. Así será.